La ponencia se llama Turismo, una nueva manera de negociar la identidad nacional mexicana. La idea central de esta ponencia es que el turismo es un espacio privilegiado de contacto entre identidades nacionales, donde los actores sociales buscan moldear o reconfigurar estereotipos, símbolos y narrativas respecto a la idea de la nación, y en ese caso es México. Esto, claro, tiene consecuencias específicas en la construcción, la utilización y repartición de los beneficios del turismo. Entonces, mi sugerencia es que los lugares turísticos mexicanos constituyen un nuevo espacio para negociar la identidad nacional. El turismo siempre ha sido entendido como una actividad principalmente económica. Sin embargo, en los últimos años, dentro de las ciencias sociales, los analistas en turismo se han dado cuenta que esta actividad tiene implicaciones que van más allá de la economía. Lo que significa, claro, que el turismo ha comenzado a ser visto como un fenómeno sociocultural y que podría ser una articulación fundamental en la forma en cómo se crea y comunica la identidad nacional. En estos lugares o zonas turísticas, la identidad está siendo negociada constantemente, por ejemplo, mediante la comodidad, que es una representación de la identidad. Esa identidad se está transformando exactamente en el momento donde el otro está presente para valorarlo o comprarlo. En ese momento, la identidad nacional siempre está reconfigurada en el encuentro con el otro. Lo interesante entonces sería preguntar por qué como un lugar particular viene a representar un paisaje nacional idealizado y cómo se ha comunicado esta imagen a los demás. Como un lugar específico influye en nuestra comprensión de la identidad nacional, en este caso sería el caso mexicano. Primero, para entender el desarrollo y funcionamiento del turismo en tanto actividad social, McCannon, que también escuchamos en la mañana, propuse que lo consideráramos como una acción humana que busca cierto tipo de experiencias distintas y significativas frente a las que tienen lugar en la cotidianidad. Lo que las personas adquieren al realizar un viaje a una zona turística es el uso temporal de un espacio o en un escenario particular que reúne ciertas actividades y características que el turista considera positivas, deseables y memorables. Esos espacios entonces son espacios construidos físicamente, pero también por los significados sociales, históricos o culturales que tienen. En este sentido, cuando se busca incentivar este tipo de actividad en un lugar, es necesario resaltar esos rasgos más apreciados y considerados como memorables o hermosos. En la última década, el turismo se ha consolidado como una de las principales actividades productivas a nivel mundial. En la década de los 50, el turismo generó $2.000 millones. Para el año 2000, esta cifra llegó a los 400.000 millones. Y desde mediados del siglo XX, el turismo comenzó a ser visto por el gobierno como una fuente de ingresos para México. Los primeros proyectos aprovecharon el creciente interés de norteamericanos y europeos por el llamado turismo de sol. Acapulco, en ese sentido, es considerado el primer destino turístico internacionalizado por los viajes en avión. En los planes de desarrollo del actual gobierno mexicano, de 2006 a 2012, el turismo es una de las actividades prioritarias y ejes básicos para la generación de empleos en naciones y combate a la pobreza, especialmente en las zonas donde se desarrolla esa actividad. El turismo en México ha tenido una expansión sostenida desde la década de los 50 y es uno de los países de los tres más beneficios que obtiene por esa actividad productiva, solo por debajo de España y Portugal, dentro de los países de la OCDE. Un rasgo muy importante dentro del turismo ha sido el crecimiento explosivo del turismo cultural, lo que constituye un camino hacia la conformación de estos espacios productivos.
hacia espacios de consumo. El turismo entonces no está restringido al consumo visual de la cultura o artefactos específicos como artesanías, teatros o arquitectura, sino ha comenzado a incluir la construcción de experiencias o reproducir atmósferas dentro de los lugares turísticos, como por ejemplo disfrutar la comida tradicional, ir a participar a fiestas o a eventos locales tradicionales. Un factor clave en ese sentido son las atracciones históricas o el paisaje de la zona. Aparte de eso, también es el estilo de vida que también escuchamos en la mañana, que tiene un elemento que los turistas del turismo cultural están buscando. Y en este caso hablamos del estilo de vida de los mexicanos, que es un factor clave en esa ponencia. Ese constituye un elemento esencial en el producto turístico cultural. La amabilidad, la idea de tomar las cosas y la vida muy relajada, llegar tarde a la ponencia como moderadora, y la tranquilidad son características que las agencias de viajes, folletos y guías sobre México se enfatizan como algunas de las atracciones muy esenciales de visitar a México. El turismo es una fuerza poderosa para construir y comunicar la identidad nacional, pero la dimensión económica del turismo significa que cree o reconstruye imágenes, eventos o historias de lugares particulares en una manera vendible, es decir, están dramatizados para que sean interesantes, sentimentales, conflictivos, etc. Entonces, la zona turística está construida o reconstruida más que nada para satisfacer las expectativas de los turistas para encontrar o vivir características particulares como autenticidad y tradición, como nos dice Uri. En este proceso de construir esas imágenes, símbolos, narrativas particulares y auténticas más que nada, con propósitos turísticos, es donde se recrea la identidad nacional como estas imágenes particulares o textos turísticos. Las expectativas generadas por las turistas están contestados, claro, y mediados por las relaciones sociales locales que existen en la comunidad mexicana. Esto igual significa que la aparición de este tipo de turismo tiene implicaciones profundas para los mexicanos que viven en las zonas turísticas, como ellos mismos vuelven parte del producto o consumo turístico. Los turistas esperan cierto comportamiento, por ejemplo, de los mexicanos, que no siempre se cumple. La identidad nacional está... Bueno. El nacionalismo es la ideología que sostiene la identidad nacional, muy importante, que no se confunde el nacionalismo y la identidad nacional. La identidad nacional es un fenómeno colectivo, cultural y con muchas dimensiones, por ejemplo, el lenguaje, los símbolos y sentimientos. La identidad nacional tiene tanto una identidad política como cultural, lo que Schmitt establece en los 90. Se distingue claramente de otros tipos de identidades colectivas como clase social, género o religión. Aunque se basa en ellos, son muy distintos. La identidad nacional tiene unas ideas muy fundamentales, es un territorio históricamente específico, los mitos y recuerdos históricos, tiene una cultura de masas y todos los miembros del Estado-Nación tienen derechos y obligaciones legales. Además, existe una economía que hace posible que los miembros puedan mover dentro del territorio y trabajar donde quieren. A través de ritos comunes, mitos y símbolos y tradiciones, los miembros crean un vínculo de solidaridad que representan la identidad nacional. La identidad nacional se ha construido en un momento para algún propósito y a menudo es resultado de decisiones conscientes y acciones políticas, lo que vamos a ver más adelante. La mayoría de los investigadores consideran la identidad como un fenómeno discursivo. Entonces, la identidad es caracterizada como una comunidad imaginada.
Además, la identidad es entendido como ambigua, es decir, su contenido histórico y cultural es variable, muy flexible y, y se puede negociar. Por lo tanto, es importante enfatizar que la identidad nacional no es una esencia observable, sino lo que la gente, no es lo que la gente o miembros de una nación dice que es. La identidad nacional es la idea de pertenecer a una comunidad o un pueblo muy particular y con ciertas características. Se trata de algo que la gente misma pretende que la une. Es decir, en el imaginario se encuentra la identidad nacional. No es algo que puedes observar en la calle o en las casas. Esta idea sobre tener algo en común definió el sociólogo inglés Benedict Anderson y es el más citado por tener esa definición de la identidad nacional. Él lo definió como comunidad imaginada. Él sostiene que la nación es una construcción mental que a través de medios técnicos como mapas, novelas, libros, periódicos, los miembros de una nación podían imaginar que viven en la misma sociedad compartida sin conocer uno al otro. Smith y Connor elaboran aún más la idea sobre la comunidad imaginada como una comunidad basada por objetos culturales e instituciones tales como el arte, la educación y periódicos. En este sentido, los símbolos nacionales desempeñan un papel importante. Smith divide los símbolos en las referencias visibles a la identidad nacional y a las referencias ocultas. Lo visible son típicamente una bandera, desfiles nacionales, monumentos, mientras el oculto son el reingreso de eventos históricos, los paisajes y la artesanía. Estos símbolos, tradiciones, costumbres, crean un vínculo de colectividad entre los miembros, al mismo tiempo que crean un orgullo y un sentimiento de pertenecer a una nación particular. Les dotan con una identidad nacional. Entonces, lo que constituye la identidad nacional se cambia con el tiempo. Como establece Clifford, las identidades del siglo XX ya no presuponen culturas ni tradiciones continuas. En todas partes, los individuos y los grupos improvisan actuaciones locales reconstruidas del pasado. Este comentario de Clifford permite que el enlace entre la identidad y el turismo sea más obvio. Las imágenes del turismo sobre la nacionalidad proveen otro remedio a los individuos y grupos para entender quiénes son y de dónde han venido. Como Smith argumenta, los patrimonios históricos son centros sagrados y objetos de peregrinación espiritual y histórico que dan la sensación de la unicidad de la nación. Las palabras y las frases en los folletos turísticos no son más que ejemplos de nostalgia. Crean una conciencia de los fundamentos sobre los que la identidad de la nación se descansa. El pasado como patrimonio es una estrategia de marketing muy potente, ya que puede definir una identidad nacional a través de algunos estereotipos seleccionados de personas, lugares, mitologías. Los símbolos entonces ayudan a construir y transmitir un sentido de identidad nacional. Se deben percibir como cerca el alma de la nación. El paisaje, el patrimonio entonces de una nación o de su historia solo son unos de los elementos que constituyen la identidad nacional. Lo que es muy importante recordar, esa ponencia solo se radica a describir, analizar una parte de la identidad nacional. Claro. Otros, claro, incluyen el origen étnico, religión, raza, etcétera, etcétera. McCannell era el primero en adaptar el estudio de la utilización e interpretación de los símbolos en la sociedad contemporánea para la industria turística. Él sostiene que las atracciones turísticas en realidad son símbolos que representan algo para alguien. Por ejemplo, Thanksgiving en Estados Unidos es un poderoso símbolo de los norteamericanos. Todos sabemos
que es Thanksgiving, a través del marketing. El punto clave de los símbolos es su capacidad para comunicar mensajes muy particulares de una nación y de una cultura. Por lo tanto, la industria del turismo se basa en forma de retórica nacionalista, como una forma de transmitir imágenes y significados sobre lo que se considera patrimonio y atracciones de la nación. Es esta idea de la nación que es muy fuerte y poderosa en el lenguaje del turismo. En consecuencia, el uso del turismo como generador de la identidad va más allá de lo comercial, va al corazón de la gente porque sirve para definir tanto la identidad cultural como nacional y hacerla visible tanto para la gente misma como para el otro, para los extranjeros que vienen a visitar los lugares. Adicionalmente, la identidad cultural enfatiza la identidad cultural. La identidad cultural se enfatiza la identidad nacional. También se comunican las tradiciones del pasado y también del presente, lo que les permite ser identificados como una nación diferente del otro. Se necesita, como dice Pa ya en 1969, que se necesita el otro para conocer a sí mismo. Entonces, los mensajes del turismo sobre la nación tienen un impacto en cómo los individuos dentro de esa nación perciben su identidad y a la misma manera como la nación y su gente son percibidos por el otro. Sin embargo, los mitos, símbolos y tradiciones de la nación son promovidos por la industria del turismo. Puede tener muy poco que ver con la vida real de las personas y más que nada con la forma en que ellas también se entienden su misma identidad nacional. Entonces, la industria del turismo participa en el suministro de imágenes visuales en forma de atracciones y experiencias que reflejan los valores y atributos de la nación. Por lo cual es importante ver cuáles atracciones se escogen, pero más que nada cuáles se dejan afuera. Esto también significa que no se trata de cualquiera o de todas las zonas turísticas que tienen acceso a reconfigurar la identidad nacional. El lugar tiene que cumplir con ciertas condiciones básicas que le permiten negociar la identidad nacional. Como estamos ahorita en el estado de Sonora, ya pienso poner dos ejemplos de este mismo estado. Una de las zonas más conocidas es sin duda Puerto Peñasco y la otra es Álamos. Esas son dos fotos de Puerto Peñasco y claro, esa zona se caracteriza por su playa, sus edificios y sus calles, pero no tiene una historia que destaca, es decir, no tiene una batalla histórica o no es cuna de un héroe de México, sino la idea básica es que vas a esa zona para tomar sol y descansar en la playa. Es decir, no se distingue en particular de otro lugar en el mundo, podría ser en cualquier parte del mundo. En el mundo globalizado, con transporte y medios de comunicación tan baratos, el turista también ha desarrollado sus gustos e intereses en conocer y vivir experiencias particulares, que le deja con una sensación de visitar a México y encontrar lugares que representan la imagen que el turista se ha construido sobre México. Es decir, busca igual cumplir con estereotipos, símbolos y narrativas que para ello corresponde a México, como los estudios de McKenna y Pine and Gilmore nos demuestran. La otra zona aquí en Sonora que destaca es Álamos, que está ubicado en el sureste del estado. Álamos fue construido con la misma plaza de todos los pueblos coloniales en la Nueva España y inició con un gran desarrollo económico ligado a la explotación de las minas de plata y oro. Tiene un pasado glorioso y lleno de eventos y personajes famosos. Ahora tiene un centro dentro del cual se ubica la iglesia principal, el palacio de gobierno y una plaza central. En el centro de esta última se ubica un kiosco de madera y metal rodeado de jardines con palmas y flores
y todo el perímetro bancas de metal. Las casas que rodean esta zona son en su mayoría grandes, con arcadas y balcones enrejados. Todas las calles del centro están empedradas. El centro de Álamos cuenta con una diversidad de comercios, tiendas, farmacias, papelerías, pero también cuenta con otra cosa, una gran cantidad de hoteles. En el pueblo existe una creciente oferta de restaurantes especializados que no se ve casi más solo en Hermosillo, en el capital del estado. Tiene restaurantes con comida thai, africana, española. En esta zona existe también cafeterías con productos orgánicos, una galería, librería y tiendas de artesanías. Para fomentar el turismo, el municipio entonces instaló un mercado hace años de artesanías donde se venden muebles rústicos, artículos de palma, latón, vidrio y cubijas de lana hechas por indígenas mayos. Álamos es uno de los pocos pueblos del norte de México donde se ha realizado una conservación y restauración sistemática de las construcciones coloniales. Esta población fue nombrado Monumento Histórico Nacional por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en noviembre de 2000. Este incluye 188 casas y mansiones y la mayoría pertenece a los migrantes norteamericanos que viven allá. En 2005, Álamos fue incluido en el programa federal Pueblos Mágicos y es una ciudad que está considerada como parte de ese programa federal, lo que también implica que existen ciertas tipologías dentro de la arquitectura y planeación urbana que son de importancia para el patrimonio histórico de México. Entonces, como vemos, no es cualquier zona turística que cumple con las condiciones para poder negociar la identidad. Al contrario de Puerto Peñasco, que podría ser cualquier parte del mundo, Álamos representa lo que los turistas esperan de México, lo que es importante. Este pueblo corresponde a las imágenes, estereotipos y narrativas de lo que constituye México. La propagación de la identidad mexicana es en gran medida un proyecto del Estado-Nación que tiene lugar dentro de las instituciones, como las educativas y más recientemente, claro, los medios de comunicación. A finales de la década de 1960, el gobierno mexicano se enfocó en el desarrollo del turismo y canalizó recursos por las instituciones para que las instituciones promovieran a México como un lugar de sol y playa. En los 90 el gobierno presenta a México como un país único por su oferta cultural y espacios naturales. Y una de las estrategias es implementar políticas, públicas como el Programa Federal de Pueblos Mágicos. Y el Estado inicia ese programa en 2001 y ese programa busca desarrollar zonas turísticas que tienen edificios, festividades o el recuerdo de eventos históricos que son considerados partes de la esencia de lo mexicano. Lo que hablamos o lo que dije antes del alma de la nación está en Pueblos Mágicos. Por ello se necesita también crear condiciones físicas, instalaciones, lo que son como escenarios particulares, pero también infraestructura como transporte y servicios públicos. Eso permite vivir o recordar ciertas experiencias como turistas allá. El programa fue diseñado para operar en todas las entidades del país y independientemente de la especialización turística de cada estado, buscando impulsar la imagen urbana en aquellas localidades pequeñas con un significativo patrimonio histórico o arquitectónico. El objetivo central es dotar recursos para la conservación y mexoramiento de la imagen urbana, preservar costumbres o formas de vida que fueran considerados como típico mexicanos. En la descripción se dice, el programa Pueblos Mágicos ayuda a evaluar, ¿cómo está allá?
a un conjunto de lugares del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto. Para poder ser incorporado al programa, cada localidad tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos, pero sobre todo cumplir con las características que lo hagan representativo de lo mexicano. Implícitamente está en el programa que el turismo es una actividad positiva para el desarrollo de las pequeñas comunidades. En tanto a la actividad productiva, el turismo requiere un conjunto de lugares, prácticas, símbolos y relaciones que produzcan lo que la mayoría de la gente considera como vivencias de descanso y confort. Esto solo es posible con la construcción social de escenarios donde cierto tipo de vivencias pueden ser experimentados. Es en el mundo rural que se busca producir lo que Pueblos Mágicos define como México típico. En este tipo de turismo se busca experimentar mundos exóticos y sencillos, tal y como son percibidos los pueblos mexicanos por el resto del occidente. Sin embargo, todo bien con los programas nacionales y las políticas públicas nacionales para la gestión y la protección de los sitios turísticos, pero no tienen en cuenta a los proveedores locales y regionales para la industria del turismo. Así que a menudo son extranjeras o relacionados al élite local de México. Esto crea una nueva dinámica en la construcción del espacio social que desafía las ideas del Estado-Nación sobre México típico, definido en este programa. Esto significa que el interés económico tanto del Estado mexicano como de los proveedores del turismo es intentar crear lugares que corresponden a las expectativas del turismo, por lo cual es pertinente examinar quién y cómo deciden presentar la historia, símbolos, imágenes y narraciones de un lugar, cuál es el propósito de esos actores para querer negociarla y cuáles son los recursos de los actores. En este proceso, varios actores tienen interés en promover ciertas imágenes y lo hacen a través de manifestaciones locales de la identidad nacional, a través de paisajes, los eventos, fiestas y monumentos. Cada actor intenta promover lo que a ello le conviene en las zonas turísticas. En las ciudades de pueblos mágicos existen 3 actores que tienen un interés especial en promover un México auténtico. El Estado mexicano, claro, que diseñó el programa de pueblos mágicos, la élite mexicana local como proveedores de la industria del turismo, es que normalmente son los propietarios de restaurantes o los vendedores de souvenirs. Y el tercer grupo o actor social son los migrantes de América del Norte que residen en las ciudades, ganándose la vida como proveedores a los turistas, que son normalmente los dueños de hoteles o de agencias de viajes. Lo interesante en este caso de estudio que he realizado, la parte de turismo, he realizado en conjunto con Mario Velázquez aquí del Colegio de Sonora, es que uno de los actores en el proceso de definir lo mexicano no son mexicanos ni son muy representativos para México de hoy, y es ese grupo de migrantes norteamericanos. Es un actor en la sociedad mexicana muy poco investigado, a pesar de que su presencia en México está creciendo. Ellos viven en lugares turísticos por las características particulares que representan estas zonas para ellos, y la mayoría de estos lugares han logrado construir, y en la mayoría de estos lugares se han construido una plataforma de poder muy fuerte. Cada actor participa en el sector turístico debido a sus intereses propios y los recursos socioculturales. De este modo definen los elementos específicos en las ciudades en que se basa la identidad nacional mexicana. Quieren preservar, por ejemplo, los edificios, las tradiciones, cierta parte de la gastronomía mexicana, y nombrarlo auténtica,
crean mecanismos concretos a través del cual los actores negocian su idea del turismo como un producto comercial. Exactamente esas prioridades que llevan las características de la identidad nacional en juego. Como los migrantes norteamericanos tienen identidad, creencias, prácticas y reglas muy diferentes a las de los mexicanos, su presencia de este nuevo grupo necesariamente significa una reinterpretación de las reglas locales, creando significados inéditos o forzando su anterior definición o uso. Estos actores utilizan sus recursos para negociar sus ideas concretas y yo estoy proponiendo que ellos ganan mucho terreno en esos lugares, a tal punto que la reconstrucción de México auténtico podría dar forma a los temas centrales para entender la construcción de la identidad nacional, como los estereotipos nacionales, los símbolos y narraciones. Como esos espacios turísticos son lugares construidos, significa que son formados por grupos y actores particulares y que ellos influyen en la plataforma para negociar la identidad usando sus recursos socioculturales y económicos y políticos. Para los Estados Unidos, México sigue siendo desde hace décadas su principal destino turístico. México alberga la más grande comunidad de ciudadanos norteamericanos fuera de su país de origen, es decir, los Estados Unidos. Esto a pesar de las imágenes negativas sobre este país que últimamente los conflictos actuales entre el gobierno mexicano y los carteles de drogas han comenzado a producir en la prensa norteamericana. Este turismo no solo significa para el gobierno una fuente de ingresos y recursos, sino también es un escaparate hacia el mundo para mostrar la identidad nacional y el desarrollo interno. Sin embargo, el control gubernamental mexicano sobre las características del turismo se concentró en los grandes complejos costeros. Paralelo a eso, los jubilados norteamericanos comenzaron a escoger distintas ciudades pequeñas y medianas mexicanas como su nuevo lugar de residencia parte del año, en parte por las ventajas, claro, comparativas de su moneda, pero también por las características ambientales y culturales. Estos residentes extranjeros son actores políticos y económicos relevantes en sus nuevas residencias por sus recursos económicos, pero también, y muy importante, por su recurso sociocultural. La presencia de una comunidad de residentes norteamericanos que han visto en este lugar el escenario ideal para construir lo que ellos mismos llaman el México auténtico. La presencia de comunidades de norteamericanos en ciudades mexicanas con vocación o no turística ha ido en aumento. Croucher estimó que entre 1990 y 2000 el grupo de norteamericanos viviendo en México se incrementó 17%, llegando a ser más de 1.200.000 personas. Lo importante de esta cantidad, este grupo de norteamericanos que viven en México, es que la mayoría son 50 años y adelante o jubilados, pero el grupo ha comenzado a desarrollar una importante actividad productiva, política y cultural. Además, un grupo creciente de norteamericanos más jóvenes están radicándose a México y ellos fundan organizaciones civiles dedicadas a diversas actividades, desde la conservación de los valores e identidad norteamericana hasta la existencia de grupos necesitados como las mujeres embarazadas sin recursos. Sin embargo, la actividad desarrollada por la comunidad norteamericana que vive en ciudades con un reciente desarrollo turístico. En el caso de Álamos, los estadounidenses parecen alejarse del modelo de turismo residencial de que habla Mantecón, pues su presencia en lugares como San Miguel Allende y Álamos no solo está asociado al descanso o recreación, sino que estos grupos se han convertido en protagonistas principales de la conversación e incluso reconstrucción de zonas históricas
zonas históricas mexicanas que sin su presencia se hubieran perdido, así como la construcción y operación de hoteles, restaurantes y otros servicios relacionados al turismo. Los migrantes que viven en estas regiones han buscado financiar organizaciones civiles para ayudar a poblaciones vulnerables y también inician proyectos ecológicos y culturales, convirtiendo a esas comunidades en nuevos centros culturales de México, tales como es el caso de Álamos y San Miguel Allende. Para poder explicar por qué los norteamericanos se involucran en la conservación y el desarrollo de estas zonas turísticas, consideramos necesario contar con un marco explicativo que nos permita entender por qué. A principios del siglo XX, los altos costos de mercurio, la reducción de precios de la planta en el mercado internacional y la Revolución Mexicana terminaron con la minera en Álamos. El fin de la principal actividad económica del pueblo y las constantes incursiones de diferentes facciones de la guerra interna de México hicieron que la mayoría de las familias acomodadas en la zona decidieran emigrar. Álamos se convirtió en una especie de ciudad fantasma, dejando atrás su viejo esplendor. Y esa primera capital del occidente, Álamos, se quedó en el olvido. Perduró esa situación por más de 20 años hasta el norteamericano Alcón visitó el pueblo. Él, fascinado por la belleza de las fachadas que quedaban en pie, en parte en pie, en el centro de la ciudad, compró la mayoría de las casas. Gracias al mal estado de las construcciones, el norteamericano pudo comprar los terrenos a un precio muy bajo. En pocos años invirtió una importante suma de dinero en la reconstrucción de esas mansiones, y esto con el objetivo de ponerlas en venta entre amigos y clientes de su mismo país de origen. Para el final de los 50, una colonia de estadounidenses había ocupado gran parte del centro. El pueblo comenzó a renacer, en gran parte gracias a la conservación de las casas, que respetó más o menos el estilo colonial original. Eso atraía a más compradores. Y en ese momento Álamos es un ejemplo típico de lo que define Mantecón y Mazón como un lugar de turismo residencial. Es decir, que las personas compran inmuebles o visitan el lugar con el único fin de ocio, pasar en un clima más benévolo el invierno y disfrutar la belleza del mismo lugar. Estos primeros migrantes o esa primera ola de migrantes del norte evitaban en la medida de lo más posible todo contacto con los mexicanos, excepto para contratarlos como cocineros, jardineros o cuidadores de sus residencias. Con la llegada de una segunda oleada de migrantes a fines de los 80, a principios de los 90, inició la construcción de un turismo cultural en Álamos. Los recién emigrados ya no eran únicamente jubilados, lo que es muy interesante, sino personas entre 30 y 50 años. Algunos eran parejas que traían con ellos niños pequeños o adolescentes. Estos norteamericanos no emigraron a Álamos buscando un lugar de descanso, sino una nueva localización para su residencia permanente. Es decir, tenían que trabajar y educar a sus hijos. Para el creciente grupo de migrantes del norte, la actividad turística de Álamos presentaba diversas oportunidades de inversión en negocios relacionados como hoteles, restaurantes, transportes desde Estados Unidos, entre otros. En este mismo sentido, el dominio del idioma y de la idiosincrasia norteamericana constituye ventajas competitivas importantes en ese tipo de negocios relacionados al turismo. Dado que una parte importante de los norteamericanos que fueron a residir en esa población habían cursado estudios universitarios, compartían algunas referencias culturales, entre ellos el gusto por la llamada música clásica.
los residentes comenzaron a invitar a músicos o cantantes de ópera para que hicieran eventos en Álamos. El creciente número de hoteles y restaurantes descubrió el potencial económico de ese evento y cada año atraía más interesados. Con el tiempo eso dio origen al Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado, llamado así en el honor de Norteamérica, que nació en esa ciudad. El primer evento oficial que se organizó era en 1985, justo después de inaugurar el Museo Costumbrista del Pueblo, que se encarga de difundir la cultura en el pueblo y tiene un papel muy central como mediador entre la comunidad norteamericana y la mexicana en Álamos. El continuo crecimiento en el número de espectadores ha hecho necesario que el festival amplíe el tipo de espectáculos, incluyendo ahora, entre otros, bailes regionales. Los migrantes apoyan e invierten muchos recursos en ese evento, que ya el Estado ha dado también mucha importancia. Al contrario, están poniendo énfasis en ese evento y no tanto en la fiesta del Santo Patrón del pueblo, por ejemplo, que tiene mucha importancia para los mexicanos en la comunidad. El Estado ya usa ese festival como parte del marketing, lo que levanta considerablemente el valor como principal símbolo y atributo que define y representa la nación México. Ese proceso involucra el turismo a través de seleccionar cuáles imágenes y símbolos son representativas de la identidad nacional. En el caso de Álamos, los norteamericanos han hecho el lugar la concreción de una serie de imágenes y concepciones relacionadas a lo que llamamos México auténtico. Es muy importante notar que esta idealización sobre lo mexicano fue construida en los Estados Unidos, pero no podía ser realizados ahí, sino únicamente en ciertos lugares de México, como hemos visto al principio de la ponencia. México es percibido por los migrantes como un lugar totalmente opuesto a su realidad, aunque existe una creciente percepción norteamericana de que su vecino del sur es un lugar peligroso, donde la gente es fanático, feroz y poco confiable. Al mismo tiempo existe una fascinación por aspectos de la cultura mexicana, la música, los valores morales, la religiosidad, los paisajes. La misma percepción de que México es un lugar atrasado lo convierte en un depósito de valores ancestrales perdidos en la modernidad de los Estados Unidos. Esto hace que para los migrantes que decidieron ir a México, que sus características arquitectónicas y paisajes están llenas de significados relacionados a lugares exóticos, salvajes, un tipo de paraíso perdido. Entonces, Álamos transportan a los americanos de una sociedad moderna, enorme, impersonal, riesgosa, cambiante, a una comunidad premoderna, pequeña, fraterna, tranquila, estable. Es como un lugar utópico del estilo mexicano. Álamos es un lugar donde todo el mundo se saluda en la calle, todos los miembros de la comunidad migrante se conocen entre sí, se visten como relajados turistas norteamericanos y viven tranquilos y lejos del estrés de las ciudades. El anhelo de encontrar lo que ellos mismos nombran el sueño sobre lo México auténtico es una idea compuesta de características como comodidad, bellos paisajes, arquitectura colonial, tranquilidad, amabilidad de los mexicanos y de mucha importancia la seguridad. Lo interesante en esa idea es que se concretiza en un lugar particular, en Álamos, por lo que vivir en él significa una importante mejora en su calidad de vida. Álamos, como otros pueblos dentro del programa de Pueblos Mágicos, han terminado por incorporar parte de la imagen de lo mexicano traído por los mexicanos. Eso hace posible que los pobladores redefinieran su imagen ante sí mismos, pero también frente al Estado-Nación. Es decir,
Lo interesante de Álamos es que si es la identificación con el otro, también puede funcionar inversamente. Un grupo puede adquirir parte de la imagen que los demás tienen de ellos y adaptarla como parte de los elementos que conforman su propia identificación. Por ejemplo, los migrantes han rescatado la mayoría de las mansiones y casas. Sin embargo, ahora Álamos se beneficia de este trabajo considerándolo como parte de su propia identidad local, lo cual le da oportunidad de participar en varios programas federales que automáticamente facilitarán recursos económicos. La zona en general beneficia de la imagen estereotipada sobre lo mexicano auténtico creado por la comunidad norteamericana. No es la idea en esta ponencia de entrar en una discusión sobre quién aprovecha o consigue más prestigio o recursos entre los diferentes actores con este fenómeno, sino más bien establecer cuál ha sido el papel de la comunidad norteamericana en Álamos. Y el beneficio general puede ejemplificarse en la entrada de Álamos al programa Pueblos Mágicos, lo que le otorga al ayuntamiento recursos extras para la renovación de calles, edificios y otras obras relacionadas al turismo. Igual Álamos participa o fue incluido dentro del patrimonio nacional por su zona central. Y además el gobierno municipal ha adaptado la imagen que guarda la zona habitada por los norteamericanos y describe así la localidad. Álamos conserva muchos edificios y construcciones notables, calles estrechas e empedradas, balcones, zaguanes, patios, traspasos de viejas casonas. Y es parte de Álamos, es el presidente municipal, nombró esas características culturales del pueblo como parte de la identidad local y inscribieron con ese discurso el pueblo en el discurso nacional de la identidad nacional. Voy a terminar porque me presiona Cristina mucho. Como si tuviéramos autoridad. Entonces, voy a terminar de decir que lo de esos migrantes norteamericanos, lo que están desarrollando en las comunidades, por ejemplo, por el bien o mal, es muy interesante porque es una estrategia, impactan a las comunidades mexicanas, claro, tanto su identidad local como nacional. Lo interesante es que es un fenómeno que casi no está investigado dentro ni de estudios de identidad ni de estudios de migración. Y tampoco dentro del turismo, a pesar de que es un tema muy relevante y actual. Por ejemplo, hay olas en Europa también de migración que va de Dinamarca, entre otros países, a España, Italia y Francia, y también impactan mucho a las comunidades locales y influyen en las imágenes y símbolos y narrativas de la identidad nacional. Ya se perdió totalmente. Siguiente. Lo que podemos hacer es en la sesión de preguntas. Sí. Que tú... Sí, la última que quiero decir es que el turismo constituye una manera única de analizar cómo las relaciones globales locales son negociados dentro de un contexto de un lugar particular. Entonces, permitiendo la diferencia y también la diversidad del lugar. Ese caso en Álamos se demuestra que el desarrollo turístico está mediado por relaciones locales resistentes y al mismo tiempo se construyen nuevas relaciones sociales que se superponen las bases existentes dentro del contexto particular. Y como demuestra ese caso de estudio, esas nuevas relaciones sociales, más que la presencia de los turistas en sí, que tienen un impacto muy importante en la identidad. Ya, gracias.